Hola, hoy nos toca trabajar lo que sería la geografía política, para lo cual debemos de empezar dejando claro una serie de conceptos que después, para acercarnos a España, a lo que es el Estado español, debemos de tener claro. Aparece en esta primera imagen que es el concepto de nación, país y Estado. Se suelen utilizar como sinónimos, pero tienen algunas connotaciones que lo hacen ser diferentes entre ellos, aunque normalmente no se tiene en cuenta esta. Para que os quede claro, voy a utilizar una especie de representación en el cual he tomado prestado una serie de banderas que veréis a continuación. Empezaremos afirmando una afirmación que habréis oído muchas veces, que es que Euskadi es una nación igual que otras como España, Gran Bretaña, Francia. Y es verdad que nadie puede negar esto. Estos mismos estados, cualquier persona tiene que aceptar que existe esa nación y que a otras, como España, por ejemplo, tiene varias nacionalidades, como puede decirlo su propia constitución. También habré oído muchas veces el concepto de soy un país. Puede decirse, en este caso, lo afirma Euskadi, su bandera, como puede ser la de Cataluña, etc. Y no hay forma de negar esto. La siguiente afirmación, que es que existe un Estado del País Vasco, de Cataluña, etc., hay que decir que no. Afirmativamente no, no, no. ¿La causa por qué es? Para eso tenemos que tener clara la diferencia entre nación, país y Estado. Aunque mucha gente dice esta afirmación tan rotunda de claro conocerla, cuando nos acercamos vemos que no es tan real y que se equivocan incluso al utilizarlo en la mayor parte de los medios, porque se ha generalizado que es lo mismo. Craso error, importante error. Espero que vosotros no lo cometáis después de ver este vídeo. Vamos a comprobar si vosotros lo sabíais. A ver, empezaríamos diciendo, como veis está subrayado, concepto esencial, una nación es un conjunto importante de población que se siente perteneciente a esa comunidad de personas y presenta una serie de rasgos comunes que pueden ser, ejemplo sería su lengua, la historia, tradiciones y otros aspectos, como pueden ser las leyes. Podrían ser o no algunas de estos, que le hace, que es el aspecto más importante, sentirse diferenciado del resto de comunidades. Y ante esto, el País Vasco puede afirmar que lo es tanto o más que cualquier otra nación, como puede ser la nación judía, la nación escocesa, cualquiera española, etc. Y nadie puede negarlo. El término país se refiere a una nación, pero que se encuentra asociado a un territorio determinado. Es decir, el aspecto clave es que hay un territorio con el que está asociado ese concepto de país. Está en lo mínimo que se considera ese aspecto de país. Vamos a ver, repito, el país se refiere a ese concepto de nación que hemos visto hace un momento, pero asociado a un territorio, siendo ese aspecto la clave. ¿Y quién va a decir, como dice aquí la bandera, quién va a decir que no cumplo estos requisitos o esos requisitos? Nadie. Nadie, porque aquí de forma muy visual podemos verlo enseguida, cuando veamos que, bueno, no hace falta que lo diga, pero un vasco siente que esa nación pertenece a un territorio concreto dentro del mundo, igual que el español o el francés o cualquier otra nación asociado a un territorio sería un país. Dime si cumple ahora la siguiente pregunta que hay que hacer a este caso la bandera de Curriña o a cualquier otro comunidad asociado a un territorio, es verdad, como hemos visto hasta aquí, pero si cumple los requisitos que van asociados a los estados. Primer requisito que podemos ver es que tiene unos símbolos, unas señales que lo identifican, que lo distinguen del resto. Aquí podemos ver la icurriña y igualmente que veamos la icurriña no ha salido, podríamos ver el himno igualmente del País Vasco.
Los dos aspectos, ha habido un fallo aquí, estos dos aspectos nos señalan esos símbolos, esos elementos que lo distinguen y lo señalan. Pero un Estado debe tener unas fronteras que lo delimiten. Aquí tenemos el ejemplo de, aquí las tienen, como dicen, las fronteras administrativas legales que tenemos la Comunidad Autónoma Vasca actualmente. Y aquí tenemos las propuestas, una de esas propuestas que hay respecto al territorio que debería de conllevar un Estado vasco. Aunque también existen otras propuestas que lo hacen aún más expansivo. Bueno, lo importante, tiene unas fronteras también delimitadas. La población de un Estado, los ciudadanos, deben de tener unas leyes comunes, unos derechos y obligaciones. Y el Estatuto del País Vasco, como podéis ver, son precisamente eso, unas leyes que deben de cumplir todos aquellos que viven en ese territorio, la comunidad autónoma del País Vasco, o Euskadi. Y tiene que tener un gobierno común también a todos los habitantes, a toda esa comunidad. Y básicamente aquí podemos ver a los últimos lendakaris, es decir, presidentes del gobierno de, en este caso, la comunidad autónoma del País Vasco. Así que ante esto podemos decir si cumple a la perfección estos requisitos. La respuesta es: hay algo que no cumple. Un Estado debe de ser soberano en su territorio, plenamente soberano. Y el Lendakari y el Estatuto de los vascos dependen del presidente y de la Constitución de España. Es decir, no son independientes, no son soberanos, no tienen esa plena autoridad sobre ese territorio, tanto legalmente como políticamente. Además, deben de ser reconocidos a nivel internacional como un Estado por los demás, cosa que tampoco se da. Ante la pregunta de si cumple estos requisitos, se tiene que afirmar que no es un Estado. Esto es muy importante, que tengáis claros los conceptos que hemos visto, que son el de nación, país y Estado. Ante la pregunta de si un territorio, una comunidad o una nación puede conformarse como Estado, la respuesta más fácil es la siguiente. Toda comunidad tiene derecho a hacerlo, según la Organización de las Naciones Unidas. Debe de apoyarlo la mayoría de los vascos, es decir, todo pueblo, ese concepto de posibilidad, esa idea de posibilidad de conformarse como Estado, existe, pero debe de ser votado por esa comunidad y aceptado, para que, en este caso, de esa manera, no estuviera bajo la soberanía del Estado español y, por lo tanto, se conformara como un Estado de pleno derecho, siempre que fuera reconocido internacionalmente. Es decir, de forma sintética, ya sabemos lo que es nación, lo que es país, y un Estado es una comunidad con una organización política y jurídica común, un territorio y órganos de gobierno propios, que son soberanos, que son plenamente soberanos e independientes políticamente de otras comunidades, y que debe ser reconocida esta situación a nivel internacional. Además, se usa para referirse no solamente a este concepto de Estado, sino también se utiliza para referirse solamente a las instituciones que conforman esa organización política y ejerce esa soberanía, la pone en práctica esa soberanía sobre esa comunidad y territorio. Todavía no existe esa votación en el territorio vasco, así que sigue siendo dependiente de España a fecha actual. Igualmente podemos decirlo de otras naciones dentro de España, e igualmente de otras fuera de España, como el territorio corso en Francia y otras importantes zonas, incluso, o importantes manifestaciones de autonomía, de nacionalismo, que se dan en otros estados dentro de la propia Europa. Espero que después de esta explicación os quede claro. En el caso de los vascos, pues es verdad que existe dentro de esa comunidad pues múltiples opciones diferentes respecto a su organización política. Espero que hasta aquí os haya quedado claro. Y que es una situación abierta
no es algo fijo el concepto de Estado y el dibujo de los estados del mundo, lo que podemos ver en múltiples zonas, incluso de la propia Europa. Estos cambios que os he dicho, esa posibilidad de cambio se basa fundamentalmente en un principio de una idea aceptada internacionalmente, que es el principio de autodeterminación de los pueblos, sea este el pueblo vasco, el pueblo español, el pueblo, como he dicho, corzo, el pueblo que sea. Y una vez que esto ocurre y se conforman todos los requisitos, pues cualquier comunidad puede conformarse en un estado. Este deseo es el denominado, esta idea es el denominado nacionalismo. El paso de una nación a un estado soberano plenamente.